Señores, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este último lunes de este nuevo año. Ahora viene otra iluminación porque estamos medio oscuros, ¿verdad? Señores, hoy es el último lunes del 2014. Hoy estamos y se hizo la luz, dijo Jehová. Hágase la luz y fue la luz. 29 y 30 de diciembre. 29 para quienes nos ven a esta hora y 30 para quienes ven el espacio en el tiempo diferido a las 5 de la mañana. Hoy como lunes y martes, lunes o martes, la presencia del general Rafael Percival, abogado, político, académico, profesor universitario, y para hacer una especie de análisis, si se quiere, sucinto de los acontecimientos más importantes en el país, sucedido en el país, durante este año que prácticamente concluye. Estamos en la última parte del 2014, siendo, sin lugar a duda, uno de los acontecimientos más trascendentes, sobre todo para este hemisferio, el que tiene que ver con el acercamiento entre Estados Unidos de Norteamérica y la República Socialista de Cuba. Esto porque modifica un tanto el mapa geopolítico y en lo particular porque hay algunos sectores de la vida nacional que han empezado a preocuparse porque la apertura del régimen cubano a Occidente, al capitalismo, representa evidentemente una competencia al turismo que no se va a hacer esperar, porque hay una especie de morbosidad y deseo hacia lo prohibido, y una nación que ha estado prácticamente cerrada desde 1959, pues se va a aprovechar porque además es una sociedad que conserva esas raíces y esa cultura de todavía esa Cuba de esos años floridos de los 50, cuando Batista, con el componente evidentemente novedoso de lo que ha sido el suceso trascendente de la Revolución Cubana. Bueno, ese es un acontecimiento que concomitantemente con el aspecto de la modificación en los precios, la variable, ¿no?, en el combustible, que ya inclusive analistas señalan que el barril va a descender inclusive a los $40 y de ahí viene un repunte que se va a estabilizar en quizá unos 65 o $70, pero que va a seguir descendiendo hasta llegar a los 40 y el descenso va a ser sostenido aunque se mantenga en el equilibrio de los 70, pero el equilibrio de los 70 evidentemente que sigue significando una baja sustancial, en principio porque ya el principal país consumidor de combustible, que lo es Estados Unidos, ya ha alcanzado una modalidad de recurso energético que sustituye a los hidrocarburos. Esos elementos en el plano internacional que nos aluden una y otro de forma económica son tareas que debemos enfrentar para lo porvenir.
en el escenario interno, hay que decir que tenemos, por ejemplo, un gobierno en el país presidido de los últimos 20 años, 16 años, bajo la égida o la conducción del Partido de la Liberación Dominicana. De los últimos 20 años, podemos decir que 14, porque les restan 2, 14 años han sido dirigidos por el PLD. En los últimos 20 años pudiéramos decir que prácticamente la oposición ha gobernado 4 años, o 6, si lo calculamos hasta el día de hoy, 6, en función de 2 del Partido Reformista, 4 del PRD y los restantes 14 del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, cuando uno hurga en la solución a los problemas fundamentales del país, encuentra que definitivamente no hay respuesta ostensible, salvo que no sea la que se ofrece en los medios de comunicación, en la prensa, las soluciones mediáticas, de que estamos bollantes en una bonanza, que definitivamente cuando uno tiene el sensor estomacal se da cuenta que la gran mayoría definitivamente no se cree ese cuento, o el cuento no le sabe a realidad, en función de que ni tiene empleo ni tiene buena alimentación. Y si hablamos del tema de la seguridad ciudadana, también hay que incorporarlo, que definitivamente se han incrementado aún más. Y si hablamos del tema institucional, como decía el anuncio comercial de aquella pintura, ahí es que la pintura es dura, porque definitivamente el tema institucional, tenemos una debilidad institucional donde hay una especie de escepticismo por parte de la población en lo que son el Poder Judicial, que es el poder del equilibrio en una sociedad donde el Poder Judicial esté débil, es como el efecto dominó, todas las instituciones, todas las demás andan en la misma situación o peor. Entonces, hay 2 elementos fundamentales: debilidad institucional, corrupción e impunidad. Corrupción e impunidad, pero realizada a los ojos del país, a los ojos de la sociedad, con un componente que es un tanto peligroso pese a un esfuerzo que vienen haciendo algunos hombres y mujeres e instituciones de la sociedad civil por el empoderamiento ciudadano, que es el elemento que tiene que ver con la indiferencia ciudadana, que es un mal que definitivamente hace que no se produzcan los cambios, porque los cambios en todas las sociedades devienen de una ciudadanía empoderada. No hay Mesías, no hay Salvador que haga los cambios sociales que amerita una nación o un pueblo. No hay un Mesías que produzca esa revolución social, sino que es la sociedad empoderada quien la transforma, quien fuerza los cambios. De manera que en ese panorama nosotros prácticamente concluimos este 2014 y que vamos a desglosar, reitero, de forma sucinta por un asunto de tiempo. Vamos a hacer un pasaje sobre estos acontecimientos que se dan para aterrizar definitivamente con lo que estamos viendo en los últimos tiempos. Hay un elemento que sí yo quiero señalar antes de ir a la pausa y venir a conversar con el doctor Rafael Percival. Es el que, fíjense, frente a este acontecimiento hay un elemento un tanto paradójico. Es que uno dice, hay una
debilidad institucional. No ha habido una respuesta, a los problemas fundamentales del país. Los temas principales están ahí. Ahí está el tema de la educación, que aun cuando se le aporte el 4% en el presupuesto, se le consigne en el presupuesto en términos real, no se ejecute ese 4%. Y peor, en el presupuesto para educación había, señores, 15 millones para publicidad. Te digo cuánto se ha gastado este año en publicidad, en educación. 400 millones. O sea, más es lo que se dice que se hace que lo que se hace. Entonces, fíjense cómo se maneja el presupuesto. De 15 millones consignados en publicidad para educación, se han ejecutado 400 millones. Sin embargo, reitero, señalo la paradoja. ¿Cuál es la paradoja? Bueno, que en el partido oficial, en el partido de gobierno, en el Partido de la Liberación Dominicana, la disputa entre ellos fundamentalmente es quién va a ser el candidato, en el sentido de que ellos entienden que no están luchando por permanecer en el poder, sino que la permanencia en el poder ya la tienen por sentada. Su lucha es quién va a ser el que continúe con la antorcha. Y de ahí hay el enfrentamiento del continuismo danilista y el deseo obcecado por la vuelta al poder de Leonel Fernández. Frente a ese panorama, uno se pregunta, ¿y cómo es posible que ellos den por sentado su permanencia en el poder si no han resuelto ninguno de los problemas? Bueno, ahí entonces uno echa una mirada a la oposición y ve una especie de galloloquismo, una disputa que definitivamente fragmenta a la oposición, la debilita, y por eso, a pesar de que esta gente no ha resuelto un solo problema, piensa que pueden permanecer en el poder. De esto y otras cosas vamos a estar hablando esta noche en esta revista 51, de manera que no se despegue del televisor. Después de la pausa, continuamos con ustedes y con Rafael Percival. Libertad el mismo día que ganamos las elecciones. Todos los domingos por TNI, Canal 51. Que en esta Navidad convierta cada deseo en flor, cada dolor en estrella, cada lágrima en sonrisa, cada corazón en dulce morada para recibir a Jesús, nuestro Salvador. Son los deseos de TNI, Canal 51. Que en esta Navidad convierta cada deseo en flor, cada dolor en estrella, cada lágrima en sonrisa, cada corazón en dulce morada para recibir a Jesús, nuestro Salvador. Son los deseos de TNI, Canal 51. Usted está viendo TNI, Canal 51. Poderoso en esta Navidad los cubra de bendición, que brille la luz dentro de sus hogares y que el nuevo año traiga a sus vidas salud, prosperidad y muchísima felicidad. Con especial afecto les desea una feliz Navidad y próspero año 2015 el grupo de TNI Canal 51. De vuelta con ustedes, Revista 51, la revista de Santo Domingo. 29 de diciembre.
Bienvenido, doctor Rafael Percival. Ya estamos en el conteo regresivo. Con 3 días terminó este año, 2014. Y venimos a un nuevo año que tiene de peculiar en el país, de que es un año preelectoral. O sea, es donde se definen todas las candidaturas en unas elecciones tan sui generis y peculiar como la del 2016, en el sentido de que se va a escoger al presidente de la República, al vicepresidente de la República, a los senadores, a los diputados, los alcaldes, los regidores, los representantes de la diáspora y también al Parlacén. O sea, es un contó en el 2015, en un contexto donde definitivamente yo decía en el segmento anterior que pese a que el gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana no le ha dado respuesta a los problemas fundamentales del país, lo cierto es que tiene un posicionamiento que ellos se están matando por ver quién va a ser el candidato, porque entienden que el asunto del poder ellos no lo tienen ni que discutir porque lo tienen garantizado, no por sus realizaciones, sino por el desorden que ocurre del otro lado. ¿Cuál es su valoración y su parecer frente a esto, doctor? Muy buenas noches a los amables televidentes y a ti, Ramón, gracias por hacerme esa pregunta muy interesante. Pero históricamente tú tocaste muchos puntos en tu introito que hiciste y no lo quiero dejar de lado, pero quiero responder a tu pregunta. Mira, en este panorama, escenario que se presenta en el país y con las disyuntivas que hay de lo que pueda suceder y quién va a ser, ellos se pelean entre sí adentro, pero sin embargo desconectados de la realidad de la base y del pueblo. Estamos hablando de todos los líderes políticos del país. Y además lo confuso de la situación que está y lógicamente el cerco que le han entendido esos políticos a la nación, principalmente ese cerco económico diezmado porque lo ponen de rodillas a darle bono gas, bono luz, en fin, un sinnúmero de cosas que se han hecho en el país que no existía en esta democracia representativa, entre comillas, cuestionando la dictadura de Trujillo, que fue la última que tuvimos varias dictaduras, Pedro Santana, Lili, Moncácer, en fin. Pero qué bien es el escenario. Yo estoy alegre porque dentro de ese escenario confuso se van a elegir 6.000 cargos son en total, de todos los que tú mencionaste. 6.000 cargos. Yo digo en mi adentro, ¿tiene la capacidad el Estado de manejar una situación así? Lógicamente que no. Que en una cantidad de 6.000 cargos hay que deducir que siendo conservador van a haber más de 75.000 candidatos. Sí. Peleándose, porque por cada puesto hay 10 o 15. Un pandemonio es lo que vemos y además de eso, tú en tu introito, en tu análisis que hiciste, planteaste el problema de la institucionalidad del país y también el problema de la justicia del país. Para nadie es un secreto que a pesar de que estamos en una democracia representativa, los puestos que se han elegido dentro de la justicia, con la falta de institucionalidad, y otro punto que tomaste, fue el punto de la impunidad, donde todos los seres humanos que tienen poder dentro de esta pequeña isla, se creen que no pueden respetar o que no deben de respetar, que no deben de respetar la ley y la Constitución de la República. Porque hay una especie de régimen, no hay régimen de consecuencia. No le pasa nada. No, que hay un manto sagrado. Hay un manto sagrado que los cubre a ellos, a los que están en el poder. Estoy hablando, no necesariamente tiene que ser presidente, vicepresidente, los militares, no. Estoy hablando de un simple regidor, un simple diputado, un simple senador, podríamos decir, un sencillo juez. Hace la ley, ve la ley y yo no la quiero respetar, porque eso no se hizo para mí, eso se hizo para ellos. Yo la puedo violar.
Entonces, bajo esa que tú señalaste de la impunidad, tenemos el caso, ejemplo, de estos jueces del Tribunal Superior Electoral. Se han burlado. Pero serán ellos capaces, oigan entre comillas, capaces de manipular una situación de crítica, impugnación de candidatura a síndico, candidatura a diputado, candidatura a regidor, candidatura a senadores. Creo que no, ellos no van a tener ni siquiera la certeza y que además de poderse acercar, y por eso que yo digo que al pueblo dominicano que confíe. Y hay que sumarle que en la gran confusión, ellos fueron escogidos por 4 años en el 2011. Sí. Lo que se le vence el 2015 ahora. Que ahora en el 2015 también se le vence. Pueden ser ratificados, pero por la impronta antiética, por el manejo, definitivamente no están calificados para ser ratificados. No están calificados, pero tú sabes cómo son las cosas en nuestro país. Ya. Y lo digo esto porque, y quiero ser objetivo para que la gente me entienda. Digo, perdón, como usted bien señala, uno piensa que por la impronta no pueden ser reiterados en su posición. Vamos a hacer un ejercicio. Pero la verdad es que, como usted dice, o sea, definitivamente hay gente sin escrúpulos, que poco le importa las cosas. Nada, pero fíjense esto, vamos a hacer un ejercicio de poder. Y al pueblo dominicano que me entienda, se podían hacer las transformaciones políticas, económicas, sociales en este país con una gran mayoría de legisladores, senadores, diputados, para hacer las transformaciones necesarias y consecuentes que venimos arrastrando por 30, 40, 50 años, desde mayo de 1961, no habían tenido absolutamente el control completo de la Asamblea Nacional para cambiar la Constitución, para hacer esto, para poner leyes. Ellos han tenido todo. Ya. Todo el escenario. O sea, no hay una sola excusa para que ellos digan, no pudimos porque no teníamos mayoría en el Senado. Oigan bien, pueblo dominicano. No hay una excusa de que este partido oficialista en el poder pueda decir, bueno, nosotros no pudimos porque no teníamos, no han tenido mayoría. Ustedes labraron eso, consiguieron eso tras fraude, tras engaño, tras mentira, tras alianzas con los aliados, como ustedes quieran la llamar, pero ustedes tenían la mayoría. Es como un presidente dictador tiene mayoría, bueno, yo voy a hacer las transformaciones que yo quiera. No, señores, ustedes no la han hecho. Al contrario, hicieron una constitución liberal, como dicen, la más liberal. Yo no creo que era la más liberal, porque la más liberal que nosotros teníamos, ustedes la tenían que hacer ir a la Constitución del 63. Claro. Pero lógicamente, obviamente, ustedes les responden a intereses. Que ustedes se han desconectado de esa base y lógicamente también hacer el análisis siguiente, que esos sectores, esos senadores, vienen de la misma extraña del pueblo dominicano, porque ninguno son ricos, ninguno son de la familia Vicini, ni Pellerano, ni como ustedes quieran, no, ustedes son de barrio. Y no, al contrario, se desconectaron de su barrio y no hicieron las transformaciones que tenían que hacer políticas, sociales y económicas. Por ejemplo, yo te voy a dar un ejercicio mío, por cierto. Sí. En el año 1983-82, Ramón, quien te habla, era primer teniente de la Fuerza Aérea Piloto. Yo devengaba un sueldo en ese entonces, oigan esto, pueblo dominicano, 475 pesos. Un diputado ganaba eso. Sí, era un salario 475 pesos. En su momento era digno, relativo. Sí. Señores, usted busca un primer teniente, un capitán, un coronel ahora mismo. Para no decirle un general, que no llega a 38,000 pesos en general. Compare el sueldo de primer teniente, la capitán. Inflación, sí. No, con ese diputado hoy en día. No. ¿Tú sabes cuánto gana un diputado? Claro. Yo se lo voy a dejar de ejercicio, pues no lo voy a decir al pueblo dominicano. Violando, porque el problema es la debilidad institucional. Porque aquí está la ley 105. Pero para que no perder la idea, por favor, no? Ramón. Ese capitán devenga ese sueldo. Ese diputado de hoy en día,
apenas este año, Sí. Ramón, ustedes saben cuánto ese diputado corrupto, porque tengo que decir, ese Senado, esa Cámara, son corruptos, lo digo con responsabilidad, y sométanme. Y ustedes saben por qué yo se lo estoy diciendo. Aerodón, el contrato, 850, y la Falcon Bridge, ¿cómo es? No, perdón, Barrigol, Barrigol. que la aprobaron y después ya no. Pero vamos a apartarnos de la corrupción, vamos a ir al objetivo. ¿Cuánto devenga usted sabe cuántas veces se han subido el sueldo ellos en este año? Usted sabe cuántas veces ellos, de habichuela, con dulce, de la mamá, de la papá, oye, se han inventado Sí. para hacer barrilito de pago. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Y qué le quiero decir al pueblo dominicano? Esos individuos van a unas elecciones ahora y se van a querer reelegir, a pesar de que firmaron sin leer el contrato de la barriga. No solamente del Partido de la Liberación Dominicana, que se entienda. Esos individuos... Pero acuérdate, doctor, para que siga en esa misma dirección, acuérdate que ellos pretenden continuar en el poder, pero en un contexto que por eso es que este próximo año, el 2015, la ciudadanía debe estar consciente de que hay que hacer un esfuerzo cruzado para cambiar, porque estamos hablando de gente que probablemente no tengan, por eso, por sus hechos, no tengan la calidad para ser sancionado de forma positiva por la sociedad y que permanezcan en su cargo como consecuencia de un ejercicio democrático donde la mayoría ya lo haya escogido, sino que es en un contexto de un debilitamiento en la justicia y sobre todo en ese Tribunal Superior Electoral y en esa Junta Central Electoral, que es la que va a validar esos candidatos. 6,000. A 6,000 individuos que van a validar esos candidatos. ¿Tú te imaginas cómo que va a ser esto? Entonces, yo nada más estoy poniendo el preludio de lo que puede y lo que es. Ahora, fíjate, no solamente las caras de los que quieren reelegirse desde un partido, vamos a hablar del PRD particular, que ellos saben que bajo esa sigla de Miguel Vargas Maldonado, Miguel Vargas, una tasa de rechazo. Miguel Vargas Maldonado, que se tiró en paracaídas, sin paracaídas, en un vacío. Entonces ellos saben que bajo esa sigla... Cogió una mochila creyendo que era el paracaídas. Sí, bajo esa sigla ellos saben que no van a ser reelectos. Pero eso es ellos, están quemados. Hay otros que pertenecen no al PRD, sino a otros. Pero esa gente, Ramón, a ninguno de ellos tú lo viste frente a la Barrigol, tú lo has visto en la protesta del pueblo. ¿Usted sabe por qué? Porque representan intereses deslenables y ellos no van a ir a dar la cara por ese puerto o alzar la voz en ese Senado. Entonces, bajo ese escenario, en esa dirección. Esto es interesante. Para hacer un ejercicio que pudiera parecer una morbosidad, pero yo creo que es para llevar conciencia. Por ejemplo, en el hipotético caso de que el general Percival, un hombre que ha estado en las últimas luchas sociales, en todas las que se han escenificado en los últimos años, y que se ha identificado con esta sociedad y con sus mejores intereses, va como candidato a diputado de la demarcación B del país, del Distrito Nacional o la provincia de Santo Domingo. Y va uno de estos corruptos también. Evidentemente que uno asume quién va a recibir el respaldo de la población. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿quién le va a entregar la certificación? Es esa Junta Central Electoral. ¿Usted cree que la Junta Central Electoral le va a entregar una certificación a Rafael Percival? Esa Junta Central Electoral. Por eso, que es el caso que tú pusiste de ejemplo, por ahí otra gente con mucho más